Bueno, yo me presento, soy Galán Bartolomé, junto con Antonio Monroy, coordinamos este proyecto de la Bienal Tlatelolca, del que ya dio él una introducción bastante precisa. Y bueno, un poco la idea de hacer estas charlas grabadas obedece pues a las limitantes eh, que dictan los tiempos actuales, ¿no? A la emergencia por la pandemia del COVID, pero también a una suerte de reacción que como artistas creemos que no nos debe paralizar también, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese orden, bajo esa idea de seguir alimentando la discusión, incluso dentro de esta imposibilidad de vernos, pues pensamos en organizar estas replantear el formato de lo que habíamos venido haciendo con las residencias artísticas y, por ejemplo, en vez de tener estudios abiertos, cambiarlos a la idea de formatos de archivos abiertos, perdón, y en vez de poder de tener como estas visitas al estudio, poder sustituirlas también como por estas entrevistas que compartimos. Entonces, bueno, en ese tenor, Antonio y yo decidimos o planteamos unas preguntas que, más que hablar del trabajo plástico de cada uno de ustedes, del trabajo artístico, aunque también tratamos de que se hicieran un poco extensivas a esta condición, son solo dos preguntas. Creo que de ahí nos da para poder armarnos una plática sabrosa. Y bueno, pues se las soltamos y pues ya ustedes responderán y de ahí vamos armando la discusión como hemos intentado que se haga. Pues, ¿quién empieza? Arturo, por favor. Quiera. Victoria, adelante, te escuchamos. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación y por ser tan amables. Yo creo que, bueno, yo contrario a lo que habría previsto antes de esto que vino con la pandemia, la verdad es que no me imaginé que fueran a suceder bueno, las cosas que están sucediendo en las redes, por ejemplo. Me parece que ha habido como una gran actividad, creo que ha habido mucha actividad por parte de la comunidad artística, tantos museos, galerías, los mismos artistas haciendo sus propias apariciones en muchas plataformas de distintos tipos. Y creo que esto, bueno, afecta nuestro trabajo, claro, pero también se vuelve como una forma, pues, de comprender lo que están haciendo, lo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y es muy interesante porque no solamente es la comunidad con la que tenemos contacto comúnmente, sino también es la comunidad que está en otros lugares, ¿no? En otros países. Y y pues sí, por lo que he podido yo observar, pues va un poco por ahí, ¿no? También en lo personal, pues he tenido como este tipo de reuniones mucho más constantes, han habido pláticas, diálogos, como de intercambio de trabajo, de ideas de manera más, más continua. Y yo creo que también tiene que ver un poco con el hecho de que, pues no sé, de repente lo común es tal vez no tener tiempo, ¿no? Entonces, ahora que tenemos tiempo, podemos compartir, no sé, más holgadamente lo que hacemos y con mayor continuidad. No sé, ¿ustedes qué opinen? Tú, Arturo, ¿qué piensas?
Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, noches. Muchas gracias a Antonio Balán, no solo por encontrarnos ahora mismo aquí, sino también por todas las kilocalorías y neuronas vertidas en levantar y llevar a cabo este proyecto que a mí en lo personal me siento muy agradecido y honrado que me inviten. Y por el otro lado creo que también tiene y cobra una relevancia como muy importante en la ciudad y en el devenir de los focos de la cultura y del arte contemporáneo está actuando, ¿no? Me parece muy importante. Larga vida a la Bienal de Lorca. Sobre esto, pues yo creo que todos nos hemos hecho un montón de preguntas, ¿no? O sea, creo que yo las primeras, cuando logré quizás hacerme alguna pregunta que me llevó tiempo, era más bien sobre el hacer, sobre por qué, o sea, yo doy clases, porque tú también, todos hemos estado ahí involucrados, por ejemplo, en ese aparato de la docencia. Dice, pero ¿por qué tratar de replicar la normalidad tan de inmediato? Si más tarde, más semanas más tarde, en la cuarentena, y leyendo y pensando y dándole vueltas a cosas, de pronto también como que la idea de aceptar, digamos, en la arrogancia del saber, en la arrogancia humana, civilizatoria, de saber y contener el mundo, como que habría que empezar por reconocer que no sabemos, que ahorita mismo no sabe ni cómo funciona el bicho, ni qué va a pasar, ni quién decide, ni para dónde van los, ni qué va a pasar básicamente pasado mañana. Y no en un estado así de alarma histérica, saquemos todos los oxos. Por ahí hay un comentario oculto a un oxo muy famoso. Pero bueno, como que siento que este tiempo ha sido, por supuesto, nos ha hecho pensar sobre nuestro propio quehacer y cómo también pues se fundamenta en el compartir, ¿no? Casi como en un asunto zen. O sea, si un árbol cae en un bosque donde no hay nadie, pena esa caída de ese árbol en ese bosque. Y es un poco eso, ¿no? Hoy tenemos estas herramientas para compartir y directamente nos vertemos o nos volcamos sobre ellas para seguir colectivizando. Y creo que es importante, y creo que ha habido unos cuantos esfuerzos muy valiosos, unos cuantos no, un montón de esfuerzos muy valiosos, tanto individuales como institucionales también, en un contexto que no solo es el virus, sino que el virus viene como, digamos, como el químico revelador que hace que muchas otras cosas se vean. Es como si bajara la marea y se revelara que las islas son montañas y cordilleras y que están conectadas entre ellas, ¿no? Como fue hace miles de millones de años el Caribe, por ejemplo, ¿no? Y la comunicación entre el Caribe pues era más fácil porque eran cordilleras, había una marea más baja. Y como que el virus llega y nos revela una serie de cosas y nos pone en una serie de condiciones que detonan alarmas como, wow, nos metieron en nuestras casas a millones de personas en un día, ¿no? Y eso te hace pensar muchas cosas sobre el control y por supuesto que incide sobre la expresión y sobre, no solo sobre lo que el proyecto que iba a hacer inmediatamente, como es nuestro caso, por ejemplo, en la Bienal de Tlatelolco. Sí. Por otro lado, también es interesante que quizá normalmente no se tiene como un acercamiento a estos espacios, ¿no? Que como dices, ahorita se manifiestan como en un murmullo y en un flujo de información y de quehaceres y de conexiones que tal vez de otra manera sí serían simplemente
acciones que se tendrían que llevar a cabo de manera física, asistiendo a los lugares, a los museos, a las exposiciones, a las conferencias. Y ahorita me parece muy interesante cómo todo tiene un rostro, todo tiene una cara, ¿no? Cada artista o cada persona que está al frente de un museo, Claro. o cada profesor, bueno, yo lo estoy llevando al campo del arte, ¿no? Pero obviamente también en la educación y también en otros medios, se está visibilizando el rostro de las personas, ¿no? No sé si sea bueno o malo, pero sí se hace cada vez más latente el individuo detrás de esas cosas, ¿no? La oportunidad de oro, ¿no? Para tener los datos de todo. Esta sesión está siendo grabada y se vende en el Deep Web a $1. Monitoreado. Es que lo que es curioso justamente es cómo hay efectivamente dos caras de la moneda que parecen tan opuestas, ¿no? O sea, por un lado, quien hace las cosas, que creo que, como dice Victoria, sí, es algo que generalmente no aparece, porque cuando vas a una exposición, pues no sabes quién hizo qué, ¿no? No sé si sea necesario del todo. Depende de qué museo, ¿no? Cada vez incluso eso, y eso me parece como un tema de discusión importante también para otra plática quizá, que es cómo el asunto de la personalidad pública empieza a sustituir cada vez más como el de la investigación artística, ¿no? Importa cada vez más la personalidad como el influencer, ¿no? Del hacerte como un personaje por encima de una investigación. Lo que creo que nos podría llevar a la siguiente pregunta, que es, y un poco abundando sobre esto, pienso, por ejemplo, qué tan necesario es para la escultura la comprensión del volumen, como lo puede ser para la danza, el desplazamiento en el espacio, o incluso para la música, ¿no? La reverberación del sonido en el mismo espacio, y cómo eso se limita incluso para la apreciación de un dibujo o de una pintura, que no es lo mismo verlo en una pantalla, y de repente a lo mejor quizá esto va a cambiar esta idea de lo sensorial, de lo sensible, de la experiencia misma. Es decir, la experiencia artística se puede sustituir por la experiencia virtual. ¿Qué piensan? Nosotros que estamos, digo que hasta hace un mes hacíamos dibujos de esculturas pensando que iba a seguir hasta O que seguimos haciendo. ¿no? De repente ya no es así. Pues yo no creo que se sustituya, yo creo que se reemplaza bueno, no se reemplaza, más bien pues es como una extensión, ¿no? Como otra herramienta a la cual, pues, no sé, de alguna forma nos adaptamos. Tal vez una escultura se vuelve una imagen y no sé, un dibujo, un performance, como que incluso un dibujo se tiene que adaptar tal vez a ciertos tamaños, a formatos gráficos, ¿no? Cómo es la forma en la que se presentan. Tal vez también depende, no sé, pues sí, del lugar en donde del lugar del que estemos hablando, no lo sé. Porque sí, creo que sí es curioso. Digo, Arturo, ahorita tú dirás como tu opinión, pero me pregunto si hay algo que sustituya finalmente esta idea pues de la experiencia en vivo, presencial, digamos, ¿no? De lo otro, del otro. Digo, no es que esto vaya a ser así para siempre, pero es un buen cuestionamiento hacerlo, O ¿no? sea, sí, claro. Yo creo que por un lado nos damos cuenta que la experiencia artística es una construcción cultural y no es o sea, una cosa es que tengamos perceptores sensoriales en el cuerpo, que compartimos más o menos, no sé, más o menos se siente todos el calor, el frío,
la luz, lo azul, etcétera, etcétera. Pero digamos que en el planteamiento creo que hay un problema que es que como si se dara por sentada y establecida lo que es la experiencia estética, cuando en realidad la experiencia estética es un constructo sensorial, digamos, cultural sensorial, que surge en las épocas, en los momentos. Entonces, más bien, veo la pregunta para decir cómo va a cambiar esto, cómo cambia nuestra experiencia. No va a sino que va a cambiar. Es eso que llamamos experiencia artística o experiencia sensorial hacia lo artístico, digamos, hacia la obra de arte. Y del otro lado es el mercado, que si hemos sido capaces de adaptar el tamaño de los jitomates para que quepan en un container, para que quepan para que quepan en el refrigerador de Mave, será seguramente capaz, no quizás los artistas, sino el mercado del arte, de proponer formatos que se sigan, que hagan posible la experiencia estética, quizás menos pública, quizás se vuelva, ¿me escucho? Bueno, yo te perdí. No Me sé si... trabé. Yo te alcancé a escuchar y justo también quería apuntar hacia ese lugar, Bueno. porque de alguna manera, digamos, revisando la historia del arte, habrían sido, Yo ahora te pensaríamos... perdí yo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No te escucho, Antonio. Ahí, Arturo. Arturo. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho ahora. Ok, ¿ya? ¿Me escuchas ahí? Sí, fatal. Perdón. Tu pinche internet. Oye, si te conectas desde tu teléfono... Dime. Está desde su teléfono. Ah, estás desde tu teléfono. Estoy en el teléfono porque, y es lo que les decía en el chat, que tengo cierta precariedad tecnológica porque en mi compu no funcionan los micrófonos, o sea, no me escuchan. Ya. ¿Ahí me escuchas mejor? Solo me ven hablar. Ahora que quitaste la cámara, ¿me escuchas Es un asunto mejor? más del internet. Ahora escucho mejor. Bueno, decía que los artistas... No escucho nada. Bueno. Ahí. El problema de la... Rápidamente, a ver si lo alcanzas a escuchar, o puede ser Victoria o Alam quien responda. Pero decía que pensaríamos que son los artistas quienes han transformado, revisando la historia del arte, quienes han transformado el arte. Pero ahora bien apuntabas a que posiblemente sea el mercado quien logre transformar estas experiencias desde lo sensible a partir de lo digital. ¿Crees que sea más una labor de los artistas o sea más la labor del mercado en el desarrollo en la continuación del desarrollo del capital? Pues yo creo que el mercado en este punto y en esta situación es un mercado, o va a ser un mercado muy tímido. Es decir, ya podemos ver cómo se cayó Art Basel Hong Kong, y eso significó millones y millones. ¿Sí se escucha? Y del otro lado creo que son, o sea, esto está pensando hace un rato, nos va a corresponder a nosotros, y sobre todo artistas quizás más jóvenes, inventar esos lugares de encuentro y esas formas de encontrarse. Es, digamos, esas cuevas, encontrar otras nuevas grietas, ¿no? Para volver a poner a circular otro tipo de cosas. Yo creo que por ahí va a ir. Mucho tendrá que ver con la tecnología, pero quizás también tenga que ver con las alcantarillas. Perdón, yo creo que sí es interesante porque de alguna manera sí se está viendo y se está viviendo, ¿no? Y de pronto cuando estás en las redes puedes también alcanzar a ver nuevas generaciones que están teniendo incluso nuevas formas de representación, nuevas estéticas, nuevas formas de comunicarse que obviamente
pues en algún momento, si no es que ya lo está, ya está sucediendo, pues será cooptado por el capitalismo, ¿no? Va a ser, o sea, se traslada hacia esos lugares y se empieza como a crear ahí una simbiosis entre, no sé, lo que se está produciendo desde estos lugares que tenemos o que podemos tener acceso a los que, pues de alguna manera el mercado va cooptando, ¿no? Va adquiriendo y va deformando y va... Sí, precisamente creo que también habrá un impulso, o sea, o está ocurriendo. Perdón. Vas, Arturo. Adelante, Antonio. Bueno, decía que también he estado viendo, siguiendo en redes, que los precios cayeron, evidentemente, del gran mundo del arte, de los grandes mercados o el gran mercado del arte. Y por otro lado, se ha buscado llevar también el arte a los hogares y hacerlo más cercano y el desarrollo de otras posibilidades para adquirir obra, porque existen otros artistas que no están dentro de la gran burbuja del arte. Y en ese sentido, ante esta crisis, se ha buscado llegar o hacer más accesibles los precios y las obras. En ese sentido, también creo que puede haber un intercambio o una cercanía más directa con otros coleccionistas, otros participantes, o también el desarrollo de otros proyectos. Uh-huh. Yo trato de pensarlo un poco quizá, tal vez de un modo menos, o de un modo más pragmático, quizá como crudo, que en realidad, por ejemplo, pienso en lo que estamos hablando ahorita y creo que seguimos circunscritos a una noción del mercado que está muy relacionado con el mercado del arte, pensando casi en estos términos como ha cambiado el mundo tan rápidamente en cuestión de un mes. Es decir, Arturo hablaba de Hong Kong, de Art Basel de Hong Kong. Pienso, por ejemplo, que dentro de todo seguimos dependiendo de un mercado, solo que es un mercado que no necesariamente es nada más del arte. Es decir, seguimos dependiendo de las redes sociales. Todo lo que se transmite ahorita o es por Zoom, o es por Instagram, o es por Facebook Live. Es decir, ese mercado no ha desaparecido, al contrario. Es un mercado que está alimentándose de contenidos que es de lo que es como esta especie como de hidra insaciable, que se alimente, que lo que necesita y que lo que requiere justamente son los contenidos que uno está poniendo a su disposición porque uno tiene necesidad de comunicar cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvería yo a la primera pregunta que hicimos. ¿Cómo generar una colectividad que pueda ser tangencial incluso a estos medios, que por lo pronto son los únicos que tenemos, ¿no? Y que no necesariamente impliquen como el salir a tomar, que en algún momento se tendrá que volver a hacer, el espacio público, ¿no? Insisto yo en el asunto como de, cuando hablo, por ejemplo, de lo sensorial o de lo sensible, no hablo nada más como de la práctica hedonista del arte, sino de la práctica física y real, humana, ¿no? Como de salir a la calle y poner los pies y sentir el aire, caray, ¿no? O sea, como hay una condición que es bastante necesaria también de la existencia, que implica como esa cercanía con otros volúmenes, con otros pesos, con otros desplazamientos, ¿no? ¿Y cómo podríamos pensar esa colectividad, suponiendo que nos quedáramos en este punto en el que estamos ahora? Que no dependiera de Instagram, que no dependiera de Facebook. ¿Qué tendríamos que hacer para compartir sin alimentar a estos otros grandes monstruos del mercado también, ¿no? Que al final van a acabar siendo, o sea, los nuevos depositarios de las subastas, de las exposiciones. De la vida. ¿No? Ya son. Que ya son, pues, ¿no? Como es lo mismo que los bancos, pues ya todas las transacciones pues se hacen son transacciones virtuales.
el dinero ya no existe como tal, o sea, es decir, ¿cómo podríamos generar una cosa paralela a esto? ¿No? Tendríamos que volvernos programadores, ¿qué tendría que pasar? O cómo asumimos esa posibilidad. Oigan, pues estuvo sabrosa la plática, sigue estando sabrosa. Les propongo que dejemos acá, creo que ya platicamos y nos dimos una idea más o menos amplia de cómo estamos cada quien sobrellevando esto. Y pues nada, seguimos adelante con la preocupación del archivo abierto y, como dice Victoria, pues con la posibilidad de que esto eventualmente se vislumbre de una manera menos virtual y más física en un futuro cercano. No sé si ustedes quieran, Toño, Arturo, Victoria, como cerrar de alguna forma, si quieren decir algo más. Por favor. Pues, Victoria, yo, no, pues nada, agradecerles a ustedes, a Victoria, a Antonio, a Balam, y pues me imagino que al PAC también, que vi que por cierto sacaron una convocatoria así adecuada a los tiempos, la convocatoria de este año que leí muy brevemente ahí en un post y lo aplaudo. Eso, nada, pues que a ver cómo nos va, que hay que organizarnos como comunidad, porque si no nos va a llevar la tiznada. Nos va a caer el otro chahuistle. Y eso, nada, pues que me imagino y que tengo más ganas de imaginarme que no es nada más saldremos bien adelante de esto, sino que sí nos van a pasar cosas y nos vamos a dar cuenta de cosas muy chingonas. Sí, ojalá que sí. Muy complicadas, muchas de ellas, sí. Muchas por las que va a haber que luchar muy cabrón. Derechos ganados así por años, etcétera, cuidados, etcétera. Pero, pues sí, está cabrón, pero que va a estar bueno. Pues sí. Pues yo igual agradecerles y pues pues hacerles la invitación a hacer arte en sus casas. Ay, quédense en sus casas, disfruten y sabrosense el arte desde sus casas para ustedes mismos. También está chingón como de repente no compartirlo, ¿no? Como estar en casa y solamente dejarlo ahí y que Google no se lo apañe. También. Sí, está bueno. Pues yo también, para cerrar, quiero agradecerles a Victoria, Arturo principalmente, esta oportunidad de conversar, la confianza que han puesto en nosotros, la credibilidad y su compromiso con el proyecto, con su trabajo, que finalmente es por eso que los invitamos. Y agradecer a quien nos ve, nos escucha, si es que llegaron hasta este momento, agradecer su tiempo y también agradecer de nuevo a Central de Maquetas, al Patronato de Arte Contemporáneo por la confianza. Y bueno, que sigan al pendiente de los próximos videos, del siguiente video, en el que Arturo y enseguida Victoria estarán presentando parte de su archivo abierto y por ahí se puedan clavar, investigar, mandar preguntas, qué sé yo. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Balam. Gracias, Balam. También nada más como recordar que además de los 2 videos que vienen de presentación de Victoria y Arturo, tendremos una plática similar con Eric Plaseca y Laura Valencia Lozada en un futuro próximo también, bajo el mismo formato. Pues muchas gracias a los dos, a Toño, y pues seguimos en contacto. Gracias. Bye. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.